Noticia de última hora. México paga toda su deuda nacional. Bueno, pues les adelanto que ya hicimos una reestructuración de deuda. Hoy el mundo se sorprende con un anuncio histórico. México ha pagado su deuda externa, una hazaña que pocos veían venir. ¿Qué significa esto para América Latina? ¿Cómo es posible que, mientras algunos países siguen hundidos en la trampa del endeudamiento, México haya logrado lo que parecía imposible? Prepárate, porque en los próximos minutos te revelaré no solo cómo México ha saldado su deuda, sino también cómo esto puede marcar el comienzo de una nueva era para los países latinoamericanos que aún luchan bajo el peso de sus obligaciones financieras. Esto es mucho más que una simple noticia económica, es un llamado a la acción para toda la región. Si quieres entender cómo funciona la deuda externa y lo que otros países pueden hacer para seguir los pasos de México, no te despegues de este video. Lo que estás a punto de descubrir cambiará tu forma de ver la economía mundial para siempre. En el complejo mundo de las finanzas internacionales, la noticia de que México ha pagado su deuda externa resuena como un hito de enorme trascendencia. Durante décadas, la deuda externa ha sido una carga para los países en vías de desarrollo, especialmente en América Latina, y ha sido utilizada como una herramienta de dominación por parte de las grandes potencias económicas. Pero México acaba de dar un golpe sobre la mesa. Esta nación ha demostrado que, con las estrategias adecuadas, es posible romper el ciclo de endeudamiento y recuperar el control sobre su propio destino económico. ¿Qué es la deuda externa y cómo ha impactado a países como México? La deuda externa es el dinero que un país debe a entidades extranjeras, ya sean bancos, gobiernos o instituciones internacionales. Esta deuda puede adquirir diferentes formas: préstamos para financiar proyectos de infraestructura, bonos emitidos en mercados internacionales o créditos otorgados para resolver crisis económicas. Pero, al igual que en una tarjeta de crédito, cuando los intereses se acumulan y los pagos no se hacen a tiempo, la deuda se convierte en una trampa de la que es difícil salir. El ciclo de la deuda en América Latina. A lo largo del siglo XX, muchos países latinoamericanos, incluido México, comenzaron a solicitar préstamos masivos a instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Mundial, con la esperanza de financiar proyectos de desarrollo que sacarían a sus poblaciones de la pobreza. Pero lo que no te cuentan es que esta deuda, lejos de ser la solución, terminó perpetuando la dependencia y el control extranjero sobre nuestras economías. Durante años, los países de América Latina se vieron atrapados en un ciclo de endeudamiento del cual parecía no haber salida. Al solicitar nuevos préstamos para pagar las deudas antiguas, los intereses crecían, y los gobiernos debían recurrir nuevamente a los mercados internacionales para obtener más dinero. El resultado fue una espiral que profundizó la desigualdad y la pobreza y debilitó la capacidad de los países para tomar decisiones soberanas. México, del endeudamiento a la liberación. Lo que hace que el caso de México sea tan impresionante es que el país, que en el pasado fue uno de los principales deudores de la región, ha logrado liquidar por completo su deuda externa. Esto no solo representa un alivio financiero significativo, sino que también le otorga una nueva posición de poder en la economía global. México ya no está bajo el yugo de las instituciones financieras internacionales y ha recuperado su soberanía económica. Este proceso de liberación de la deuda no fue fácil ni rápido. México adoptó una serie de políticas económicas rigurosas que incluyeron la renegociación de su deuda, la diversificación de sus fuentes de financiamiento y la implementación de reformas estructurales para fortalecer su economía interna. Y ahora, los frutos de esa disciplina económica están a la vista de todos. El papel del FMI y el Banco Mundial, los viejos titiriteros. Por mucho tiempo, el Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Mundial han sido los acreedores principales de muchos países de América Latina, incluyendo a México. Estas instituciones han utilizado la deuda externa como una herramienta para imponer condiciones que favorecen los intereses de los acreedores, tales como la privatización de empresas estatales, la reducción del gasto público y la liberalización comercial. Aunque estas políticas pretendían generar estabilidad y crecimiento económico, en muchos casos han debilitado a los países en lugar de fortalecerlos. Pero México ha roto esas cadenas. Al liquidar su deuda externa,
ha recuperado su capacidad para tomar decisiones soberanas sin la presión de cumplir con las estrictas condiciones impuestas por el FMI y el Banco Mundial. Este es un modelo que otros países de América Latina deberían considerar seguir. La crisis de la deuda en los años 80, una lección dolorosa. Para entender la magnitud del logro de México, es importante recordar el pasado. En los años 80, la región enfrentó la devastadora crisis de la deuda externa. Muchos países, incluido México, se vieron obligados a declararse en moratoria debido a su incapacidad para cumplir con los pagos de sus deudas. Los altos tipos de interés y la caída de los precios de las materias primas asestaron un golpe mortal a las economías de América Latina. Esto desató una década perdida en términos de crecimiento económico y desarrollo social. Los gobiernos se vieron forzados a implementar severas políticas de austeridad, lo que resultó en recortes en los servicios públicos, aumentos en el desempleo y una caída en el nivel de vida de millones de personas. Sin embargo, esas lecciones del pasado han sido clave para que México ahora pueda decir que ha dejado atrás el peso de la deuda. ¿Una nueva era para América Latina? El pago de la deuda por parte de México envía un fuerte mensaje a toda América Latina: es posible liberarse de las cadenas del endeudamiento. Pero para lograrlo, se necesitan estrategias económicas audaces y una visión a largo plazo. Otros países de la región, como Argentina, que actualmente está en medio de un proceso de reestructuración de su deuda, podrían aprender mucho del enfoque adoptado por México. El futuro de la deuda externa en América Latina dependerá de las decisiones que tomen sus líderes hoy. Si siguen el camino de la diversificación económica, el fortalecimiento de sus instituciones y la cooperación regional, podrían reducir su dependencia de los préstamos internacionales y recuperar su autonomía económica. México ha hecho historia hoy, pero el verdadero reto apenas comienza para el resto de la región. Este no es solo el final de una era de endeudamiento para México, sino el posible comienzo de una nueva etapa para toda América Latina. Es hora de que los países de nuestra región se unan y tomen control de su destino económico. ¿Será este el despertar de una nueva América Latina libre de deudas? Solo el tiempo lo dirá, pero el primer paso ya ha sido dado.